Tal vez ya te hiciste esta pregunta en silencio, en una noche difícil, acostado mirando al techo e intentando entender cómo llegaste hasta aquí. ¿Cómo es posible que, teniendo tanto amor dentro de ti, hayas terminado atado a alguien que solo ofrecía migajas? ¿Cómo puede ser que con tanta entrega, cariño y esfuerzo hayas sido tratado con frialdad, indiferencia o, peor aún, con desprecio? La respuesta no es sencilla, pero comienza dentro de nosotros, no en el otro. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar, darnos cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes aceptamos menos de lo que merecemos. Pero, ¿por qué? La raíz de esta elección suele estar en nuestras primeras relaciones, aquellas que marcaron nuestra infancia, aunque no las recordemos conscientemente. Crecer escuchando que hay que ser perfecto para ser amado, que los sentimientos molestan, que llorar es una debilidad, que no hay que incomodar a los demás con nuestro dolor. Todo eso va construyendo poco a poco la idea de que nuestro valor depende de la aceptación ajena. Entonces crecemos intentando agradar, intentando ser lo suficientemente buenos, intentando encajar en lugares que nos rechazan. El dolor del abandono emocional que una vez sentimos empieza a repetirse en nuestras decisiones amorosas, aunque parezcan decisiones conscientes. Por eso, muchas veces nos involucramos con personas que nos hacen sentir pequeños, invisibles o insuficientes. Personas que exigen mucho y dan poco, que nos culpan, que nos controlan, que juegan con nuestros sentimientos. Y aún así nos quedamos, porque en el fondo creemos que hay que luchar para ser amados, que el amor duele, que requiere sacrificio, que si no ha funcionado es porque no lo intentamos lo suficiente. Pero eso no es amor, eso es condicionamiento emocional, una trampa construida con las sobras del afecto que una vez nos fue negado. Aceptar menos de lo que merecemos también tiene que ver con el miedo. Miedo a quedarnos solos, miedo a no encontrar a nadie más, miedo a no ser suficientes. Y ese miedo se alimenta de una autoestima herida, muchas veces fragmentada por años de relaciones destructivas, familiares, amorosas, sociales. La verdad es que cuanto más nos alejamos de nosotros mismos, más nos aferramos a quienes no nos valoran. Porque, en el fondo, estamos buscando a alguien que nos dé eso que ya no logramos ver en nuestro interior: valor. Pero ninguna relación puede llenar el vacío que deja la falta de amor propio. Ninguna. El camino hacia la sanación comienza cuando miramos hacia adentro con valentía, cuando dejamos de justificar lo injustificable, de normalizar el irrespeto, de romantizar el dolor. Comienza cuando entendemos que no se trata de ser perfectos para ser amados, sino de aceptarnos completos, con fallas, con pasado, con cicatrices, y aún así reconocernos como dignos de amor. Aceptar menos de lo que merecemos no es señal de debilidad, es señal de heridas antiguas que aún no han sanado. Pero sí pueden sanar, y cuando comenzamos ese proceso, el mundo a nuestro alrededor empieza a transformarse. Nuestros patrones cambian, nuestras decisiones cambian, porque finalmente empezamos a vernos como realmente somos, suficientes. Y es ahí cuando todo empieza a cambiar, cuando dejas de correr detrás de quien no te ve y comienzas a verte a ti mismo ahí, cuando decides que tu valor no está en manos de nadie más, cuando entiendes que aceptar menos de lo que mereces ya no es una opción. En ese instante, te reencuentras contigo, y ese reencuentro es el inicio del verdadero amor. ¿Alguna vez te sorprendiste diciendo: sé que esta relación me hace daño, pero no puedo salir? Esa frase, tan común y cargada de dolor, revela una de las dinámicas más crueles y silenciosas de las relaciones tóxicas: la dependencia emocional. No surge de golpe, no empieza con gritos ni con control. Se disfraza de cariño, se presenta como una pasión intensa y se fortalece con cada excusa que das para justificar lo que ya no puede justificarse, hasta que llega un punto en el que, aún herido, sientes que no puedes vivir sin esa persona. Y entonces, lo que fue amor se convierte en prisión. El ciclo de la dependencia emocional casi siempre comienza con el encantamiento. La persona parece perfecta, te escucha, te elogia, te dice todo lo que siempre soñaste oír. Hay una entrega rápida, intensa, casi desesperada. En poco tiempo, sientes que encontraste a alguien especial,
alguien que por fin llenará ese vacío que llevas tanto tiempo sintiendo. Pero el problema es que esa entrega no nace de la plenitud, nace de la carencia, del deseo de ser salvado. Y cuando esperamos que alguien nos salve, entregamos el control de nuestras propias emociones. Después del encantamiento, llega la oscilación. Periodos de atención y afecto se alternan con momentos de frialdad, críticas y distanciamiento. Pero como al principio hubo tanto cariño, te aferras a la esperanza de que eso volverá. Y ahí comienza el juego emocional. Te culpas, te ajustas, te moldeas, te haces pequeño haces todo para no perder lo que en realidad ya te perdió hace tiempo. A ti mismo Cada retorno del afecto, por breve que sea, te alivia, como si hubieras hecho algo bien. Eso crea un refuerzo emocional. Es como si tu mente dijera, si me esfuerzo más tal vez funcione. Pero esto es un ciclo, y los ciclos no se rompen con esfuerzo, se rompen con conciencia. La dependencia emocional también se alimenta de creencias disfuncionales. No voy a encontrar a alguien mejor, ya estoy demasiado involucrado para salir ahora. Nadie va a quererme con todos mis defectos. Esas voces no vienen del presente, sino del pasado. Muchas veces son ecos de la infancia, de padres ausentes, de relaciones familiares frágiles, de una autoestima que nunca fue cultivada. Y esas creencias sabotean tu libertad. Te hacen pensar que lo poco que tienes es lo mejor que puedes conseguir. Pero no es verdad, nunca lo fue. Existe también el miedo al vacío, al estar solo, a no saber quién eres fuera de esa relación, porque cuando estamos emocionalmente dependientes, perdemos nuestro sentido de identidad. Todo gira en torno al otro, el humor, los planes, la rutina, el futuro, y eso es peligroso, porque cuando el otro se va, y siempre se va de una forma u otra, lo que queda es un abismo, un vacío existencial que asusta, y por miedo a enfrentarlo, te quedas. Aunque estés infeliz, aunque estés herido, aunque estés en silencio, romper este ciclo requiere valentía. No es fácil, va a doler, va a darte miedo, te hará cuestionar toda tu historia, pero es posible. El primer paso es rescatar tu autonomía emocional, comprender que no necesitas a otra persona para estar completo. Buscar apoyo psicológico, terapéutico, espiritual, para reconstruir tu autoestima. Aprender a convivir con el silencio, con el tiempo, con el duelo, porque solo así podrás liberarte, no de la persona, sino de la idea de que solo puedes ser feliz si estás con ella. Y cuando comienza esa liberación, todo cambia. Vuelves a escucharte, vuelves a elegir por ti, vuelves a sonreír sin razón, vuelves a respirar con ligereza, porque el amor verdadero, incluso el propio, no encarcela, libera, y la libertad de ser quien realmente eres es el mayor regalo que puedes darte. A veces, lo que destruye a una persona no es el grito, sino el susurro, no es el golpe, sino la mirada fría, no es lo que se dice claramente, sino lo que se insinúa con calma y crueldad. En las relaciones tóxicas, hay formas de abuso que no dejan marcas visibles en el cuerpo, pero hieren la mente, el corazón y la identidad de forma devastadora. Son estrategias sutiles, casi imperceptibles, que te hacen dudar de tu propia cordura, y entre las más crueles está el gaslighting, una manipulación psicológica diseñada para confundirte, desestabilizarte y silenciarte. El término gaslighting proviene de una obra de teatro adaptada al cine, en la que un hombre manipulaba la iluminación de la casa y lo negaba ante su esposa, haciéndola creer que estaba perdiendo la razón. Y eso es exactamente lo que hace esta táctica. Distorsiona tu percepción de la realidad, socava tu confianza interna y te pone en un estado constante de duda. Comienzas a preguntarte, ¿estaré exagerando? ¿Fui yo quien causó esto? ¿Entendí mal? Hasta que pierdes totalmente la confianza en tus propios sentimientos. Una pareja que utiliza el gaslighting puede decir frases como, eso nunca pasó, eres muy sensible, siempre estás inventando cosas, o incluso, nadie más te aguantaría. Invalida tu dolor, distorsiona los hechos, borra conversaciones, cambia versiones
y te hace sentir inestable, irracional, emocionalmente frágil. Con el tiempo, dejas de reaccionar, porque empiezas a creer que realmente estás equivocado, que te estás volviendo loco. Y entonces, el silencio se convierte en tu única defensa. Pero el gaslighting no camina solo. A menudo va acompañado de la chantaje emocional, otra forma de manipulación que se esconde detrás de la culpa. Si de verdad me amaras, harías esto por mí, con todo lo que hago por ti. ¿Así me tratas? ¿Me vas a dejar? Después de todo, estas frases no son solo dramáticas, son controladoras. El objetivo no es dialogar, sino dominar. La persona quiere paralizarte con el miedo a la pérdida, al rechazo, a la culpa, y cuando cedes repetidamente a ese tipo de presión, tu voluntad empieza a desvanecerse. La manipulación también puede presentarse de manera más suave, lo que se llama abuso sutil. Alguien que se victimiza constantemente, que invierte los roles, que te hace sentir responsable de todo. Personas que en lugar de agredir, van enfermando lentamente al otro con culpa, dependencia y control emocional disfrazado de amor. Es como un veneno en pequeñas dosis. Al principio no lo notas, pero poco a poco se va apagando tu alegría, tu energía disminuye y empiezas a vivir solo para evitar conflictos. Lo más doloroso de este tipo de abuso es que es invisible para los que están fuera, y muchas veces también para los que están dentro. Después de todo, el agresor no grita, no golpea, no insulta, simplemente manipula, y el mundo allá afuera cree que todo está bien. Pero tú sabes que no lo está, porque dentro de ti algo está muriendo, algo que alguna vez fue fuerte, libre, soñador, y que ahora vive en alerta constante, con miedo de ser quien es. Romper con estos patrones requiere más que valentía, requiere información, apoyo y mucho amor propio. Es necesario reaprender a confiar en tu percepción, validar tus sentimientos, reconocer que la duda constante no es señal de debilidad, sino de manipulación. Buscar ayuda terapéutica es esencial. Y recordar, el verdadero amor no te hace sentir menos, no te silencia, no te avergüenza, te da espacio para crecer, para equivocarte, para ser completo. Tú mereces ser escuchado, respetado, y amado, tal como eres, sin tener que justificarte todo el tiempo. Y cuando empiezas a ver las estrategias invisibles del abuso, también comienzas a recuperar algo que te fue arrebatado, la claridad, y con claridad te liberas. Existe una creencia profundamente arraigada en muchas personas, que una relación solo es abusiva cuando hay agresiones físicas evidentes, pero esa es una ilusión peligrosa, una trampa que mantiene a miles de personas atrapadas en relaciones que las destruyen por dentro, mientras el mundo a su alrededor cree que todo está bien. La verdad es que el abuso no siempre viene con moretones. Puede venir con silencios prolongados, palabras filosas, control disfrazado, miradas que duelen más que los gritos. Y cuando el amor duele todos los días, dejó de ser amor hace mucho tiempo. El amor sano no genera miedo, no genera culpa constante, no te hace dudar de tu valor, no te exige que te anules, que te calles, que te escondas o que te moldees hasta perderte completamente. El amor sano acoge, da seguridad, da paz. Y cuando te das cuenta de que estás constantemente ansioso, caminando con cuidado, evitando decir ciertas cosas para no provocar una pelea o escondiendo tus emociones por miedo a la reacción del otro, algo está muy mal. Aunque no haya ni un solo empujón, esa relación puede estar destruyéndote emocionalmente. Una de las características más traicioneras de las relaciones abusivas sin violencia física es la normalización del dolor. Comienzas a pensar que lo que sientes es normal, que todas las relaciones son así, que todas las parejas discuten, que los celos son una muestra de amor, que el control es una forma de cuidar, y cuando te das cuenta, estás justificando actitudes que deberían ser inaceptables. Es así porque me ama. Ella es explosiva, pero en el fondo tiene buen corazón. Me insultó, pero después pidió perdón. Me humilló, pero fue porque estaba nerviosa. Y así, el agresor va cruzando todos los límites, hasta que ya no queda ninguno. El abuso emocional puede asumir muchas formas silenciosas.
El aislamiento social, por ejemplo, es común. La persona va alejándote poco a poco de tus amigos, de tu familia, de cualquier fuente externa que pueda darte perspectiva. Genera desconfianza, sugiere que nadie te entiende como yo, o que todos están en contra de nuestro amor. Poco a poco te ves solo, dependiente, sin una red de apoyo, y eso debilita tu capacidad de salir. Otro signo claro es el vaciamiento constante de tu autoestima. Empiezas a sentirte feo, incapaz, culpable de todo, y la única persona que podría consolarte es justamente la que te destruye. También existen patrones cíclicos, periodos de tensión, explosión emocional y luego reconciliación apasionada. El agresor se muestra arrepentido, promete cambiar, se muestra vulnerable, y tú le crees, porque aún lo amas, porque quieres que funcione, porque no quieres rendirte. Pero la verdad es que el ciclo se repite, y cada vez que lo hace, te rompes un poco más por dentro. Es necesario romper con la idea de que solo lo que duele por fuera merece atención. El abuso psicológico es tan destructivo como el físico, y muchas veces más difícil de identificar y superar, porque hiere el alma, hiere el pensamiento, hiere la forma en que te ves en el espejo, y la recuperación requiere tiempo, apoyo y una decisión interna profunda. No vivir más en el dolor. No naciste para vivir en conflicto. No estás exagerando. No estás siendo demasiado complicado. Estás sintiendo algo real, y eso ya es suficiente para merecer cuidado. No aceptes un amor que necesita ser explicado. No aceptes una relación en la que tengas que demostrar todo el tiempo que mereces cariño. El amor de verdad no duele. El amor de verdad cura. El amor de verdad te devuelve a ti mismo, y aunque ahora parezca imposible salir, aunque te sientas atrapado, o confundido, recuerda, el primer paso es reconocer, el segundo es pedir ayuda, y el tercero es liberador, porque nunca estuviste solo, y nunca es tarde para elegirte a ti. Desde pequeños, se nos alimenta con historias que romantizan el dolor, que glorifican el sacrificio en nombre del amor y que colocan al otro como la pieza que nos falta. Películas, canciones, telenovelas, cuentos de hadas, todos repiten la misma narrativa. En algún lugar del mundo existe alguien hecho especialmente para ti, tu otra mitad, tu alma gemela. Y cuando se encuentren, todo cobrará sentido. Pero lo que nadie dice es que esta idea, por más poética que parezca, puede convertirse en una prisión emocional. Porque cuando creemos ciegamente en la existencia de un alma gemela, empezamos a justificar lo injustificable y permanecemos en relaciones que solo existen en el terreno de la fantasía. La idealización es un lente distorsionado que transforma defectos en retos románticos, abusos en señales de intensidad y dolor en prueba de amor. Empiezas a creer que esa persona que te hiere es en realidad tu misión de vida, que si tienes paciencia, si amas lo suficiente, si soportas todo con resiliencia, va a cambiar, va a volver a ser como era al principio. Se convertirá en aquella versión que viste por un instante fugaz y de la cual te enamoraste. Pero el problema es que esa versión quizás nunca fue real. Tal vez solo fue el anzuelo emocional de un ciclo tóxico. La creencia en el alma gemela también alimenta la dependencia emocional, porque si crees que esa persona es la única, cualquier idea de separación se vuelve insoportable. Sientes que perder esa relación es perder el sentido de tu vida, y eso te paraliza. Te lleva a aceptar comportamientos que van en contra de tus valores, de tu paz, de tu bienestar. Empiezas a perdonar lo imperdonable, a minimizar el dolor, a silenciar tu intuición. Todo en nombre de un ideal que solo existe en tu mente. Idealizar a alguien es negar su humanidad. Es cerrar los ojos ante las señales de alerta, ante los comportamientos destructivos, ante las incoherencias evidentes y aferrarse solo a los pequeños gestos de afecto, a los momentos de calma, a esos días buenos que sirven como alivio en medio de la tormenta. Pero amar de verdad no es eso. Amar a alguien es ver con claridad quién es esa persona, completa, con virtudes y defectos, y aún así decidir quedarse. Y más aún, ser elegido también, con respeto, con reciprocidad, con verdad.
Fuera de eso es ilusión. La creencia en el alma gemela también puede esconder una herida profunda de abandono. Muchas veces esta fantasía nace de un vacío antiguo, de una necesidad desesperada de pertenecer, de un dolor que viene de lejos, de la infancia, de relaciones familiares, de historias no sanadas, y por eso es tan difícil soltarla, porque llena algo, aunque sea con sufrimiento, aunque sea con migajas, aunque sea con el eco de una promesa que nunca se cumple. Pero existe un antídoto poderoso contra la idealización, el autoconocimiento. Cuando te conoces de verdad, cuando aprendes a identificar tus patrones, tus heridas, tus desencadenantes, comienzas a ver al otro con más claridad. Entiendes que el amor no debe exigir tu destrucción, que no necesitas romperte para mantener a alguien a tu lado, que el amor verdadero no es el que te completa, es el que desborda desde ti, porque tú ya eres completo. Y si aún te quedan dudas, recuerda, un alma gemela de verdad nunca te haría dudar de tu valor, nunca te haría sentir menos, nunca te apagaría, te haría florecer. Y quizás la gran verdad sea esta, que el alma que has estado buscando todo este tiempo es la tuya. Reencuéntrate, elígete, ámate primero, porque quien aprende a amarse de verdad nunca más se conforma con un amor que duele. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces te callaste para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces contuviste el llanto para no parecer débil? ¿Cuántas veces aceptaste algo que no querías solo para no decepcionar? ¿Cuántas veces te moldeaste, te doblaste, te anulaste en un intento desesperado por ser aceptado por alguien? Eso tiene un nombre: autoabandono. Y puede parecer un gesto de amor, pero en realidad es un veneno lento que va carcomiendo tu identidad hasta que casi no queda nada de ti. El autoabandono no sucede de golpe. Es gradual, silencioso, y comienza con pequeñas concesiones. Renuncias a una opinión aquí, a un límite allá, a un sueño que de repente parece tonto. Poco a poco, tu voz se vuelve más baja, tu luz comienza a apagarse. Tus deseos siempre quedan al final de la lista. Y lo peor es que, al principio, parece que todo está bien. Parece que eso es lo que el amor requiere, que ceder es señal de madurez, que sacrificarse es algo noble, pero lo que parece entrega, muchas veces, no es más que miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a mostrar quién eres realmente, y no ser amado por ello. Quienes sufren de autoabandono suelen tener un historial de invalidez emocional. Crecieron creyendo que sus sentimientos no importaban, que su dolor era exagerado, que sus deseos eran egoístas, que si querían recibir amor, tendrían que renunciar a sí mismos. Y eso se repite en las relaciones adultas. Atraes personas que refuerzan esa vieja narrativa, que exigen más de lo que dan, que se irritan con tu autonomía, que manipulan, dominan y se alimentan de tu inseguridad. Y lo más cruel, sientes que debes aceptarlo, porque en el fondo crees que eso es lo mejor que puedes conseguir. Pero vivir en autoabandono es vivir en un exilio interior. Es estar al lado de alguien y aún así sentirse profundamente solo, porque nadie te conoce de verdad, ni siquiera tú. Cuando sacrificas tus deseos, tus valores, tu esencia, te conviertes en un personaje que agrada, que sirve, que obedece, pero que no vive, que no disfruta de ser quien es. Y una vida sin autenticidad es una prisión emocional, silenciosa, disfrazada, pero brutal. Recuperarse del autoabandono requiere valentía. Es un proceso de reconexión contigo mismo, de volver a escucharte, de validar lo que sientes, aunque el otro no lo entienda, de decir no sin culpa, de poner límites sin miedo a perder el afecto, de recordar que no necesitas deformarte para encajar en el mundo de nadie. Quien te ama de verdad, te ama completo, y quien te exige que te apagues para que la relación siga encendida, no te ama, te consume. Tienes que mirarte al espejo y hacerte una pregunta profunda. ¿Qué he estado sacrificando para ser aceptado? ¿Mis valores? ¿Mis sueños? ¿Mi salud mental? ¿Mi paz? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas cosas, es momento de detenerte, respirar
y comenzar el viaje más hermoso y desafiante de todos, el rescate de tu verdadero ser. Porque cuando vuelves a elegirte, todo cambia. Las relaciones cambian, tu mirada cambia, tu energía cambia. Te vuelves más fuerte, más completo, más liviano, y descubres que no necesitas sacrificar tu alma para ser amado. Mereces un amor que respete tu libertad, que celebre tu esencia, que te anime a ser aún más tú. Pero ese amor comienza dentro. Comienza cuando tú dices, basta. Comienza cuando decides, a partir de hoy, no me abandono más. Muchas personas miran desde fuera y preguntan, si te hace tanto daño, ¿por qué no te vas? Pero esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿qué mantiene a alguien en una relación que hiere, incluso cuando el dolor es constante? La respuesta está en un fenómeno psicológico profundo y muchas veces invisible, llamado trauma bonding o vínculo traumático. Es un lazo emocional intenso y adictivo que se forma entre una víctima y su abusador, alimentado por ciclos repetitivos de abuso y reconciliación. Y entender este vínculo es esencial para romper con él. El trauma bonding es una conexión basada en la imprevisibilidad. Es como una adicción emocional. La persona alterna momentos de agresión con gestos de cariño, tensión con alivio, silencio con promesas de amor. Y tú, viviendo esto por dentro, quedas atrapado en lo que se llama una intermitencia emocional. Cuando el otro te hiere, sientes dolor, miedo, rabia. Pero cuando, al poco tiempo, vuelve pidiendo perdón, prometiendo cambiar, diciendo que eres todo, tu cerebro libera alivio, un alivio químico, hormonal, y ese ciclo de dolor y recompensa engancha al cuerpo, a la mente, al corazón, y lo peor, te hace confundirlo con amor. En el trauma bonding, la víctima empieza a racionalizar el abuso. Él actúa así porque tuvo una infancia difícil. Ella me trata mal, pero es que está estresada. Él me ignora, pero también me cuida. Empiezas a justificar lo inaceptable, a dudar de tu propia percepción, a normalizar comportamientos destructivos. Y al mismo tiempo, sientes una culpa profunda por pensar en salir. Porque el abusador no es cruel todo el tiempo. A veces es dulce, a veces te cuida, a veces te dice que sin ti no es nada. Y eso basta para activar tu instinto de rescate, tu deseo de arreglar, de salvar, de amar hasta el final. El vínculo que crea el trauma bonding no se construye desde la libertad, se construye desde el miedo. Miedo a perder, miedo al vacío, miedo a no volver a sentir una conexión así. Y ese miedo es el que te paraliza, el que te hace volver incluso después de haberte ido, el que te hace dudar de quién eres, porque con el tiempo tu identidad se mezcla con la del otro. Ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el dolor. Y esa confusión emocional puede convertirse en un laberinto interno sin salida aparente, pero sí existe salida. Y comienza con la conciencia. El primer paso es reconocer el patrón, nombrar el dolor, entender que el amor no debería venir con tanta ansiedad, confusión y miedo. El segundo paso es buscar apoyo, terapia, grupos de ayuda, lectura, espiritualidad, lo que tengas a tu alcance, porque nadie se libera solo de una prisión emocional construida entre dos. Necesitas una red de apoyo que te recuerde cada día que tu dolor es legítimo, que tu historia importa y que no tienes que seguir atado a quien te encierra. Y el tercer paso, quizás el más importante, es perdonarte a ti mismo. Perdonarte por haber estado tanto tiempo, por haber creído en las promesas, por haber vuelto después de decir basta, porque no estabas débil, estabas herido, y estabas intentando amar de la manera en que aprendiste. Ahora es momento de aprender diferente. Es momento de construir vínculos basados en el respeto, en la reciprocidad, en la calma. Es momento de amar sin lastimarte. Y eso comienza con una elección: romper el ciclo. No tienes que vivir con miedo. No naciste para ser roto, y no estás solo, El vínculo traumático puede parecer irrompible, pero se debilita cada vez que te eliges, cada vez que respiras profundo y dices, esto no es amor, cada vez que decides volver a ti, porque el camino de regreso, sí, existe,
y comienza con una decisión silenciosa, pero poderosa. Ya no vas a vivir en un cautiverio emocional, porque ahora lo sabes. Y quien sabe, empieza a liberarse. A veces lo que nos mantiene en una relación no son cadenas visibles, sino emociones que pesan tanto como el hierro, el silencio, el miedo y la vergüenza. 3 sentimientos profundos, paralizantes, que se entrelazan silenciosamente para construir una prisión emocional invisible. Una prisión en la que sigues viviendo al lado de alguien que te hiere, pero de la cual no puedes salir, no porque no quieras, sino porque algo más fuerte y más antiguo todavía te retiene por dentro. El silencio león es el primero en llegar. Se instala poco a poco. Comienzas guardándote pequeñas heridas. Dejas de contarle a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros. Tienes miedo de ser juzgado, de no ser comprendido, de parecer débil. Y con el tiempo, te acostumbras a la idea de que nadie lo entendería de todos modos. El silencio se convierte en escudo, pero también en cárcel. Te protege de la exposición, pero también te aleja de la ayuda. Y lo que no se dice, se convierte en un peso en el pecho, un peso que aplasta tu voluntad de cambiar. Después llega el miedo. Miedo a lo que pueda pasar si te vas. Miedo a quedarte solo. Miedo a no poder sostenerte, a no encontrar otro amor, a no soportar el dolor de la ruptura. Y el miedo es poderoso, porque te susurra al oído cada noche. No vas a poder con esto. Alimenta la idea de que es mejor un amor malo que ningún amor, que es mejor aguantar que enfrentarse a lo desconocido. Y así te quedas, porque el miedo tiene la capacidad de hacerte ver monstruos donde solo hay puertas abiertas. Pero tal vez el más cruel de los sentimientos que te mantienen atado sea la vergüenza. Vergüenza por haberlo permitido. Vergüenza por haberte callado. Vergüenza por seguir amando a alguien que te hiere. Vergüenza de mirar hacia atrás y darte cuenta de cuánto tiempo llevas viviendo en negación. La vergüenza paraliza, porque no grita, acusa en silencio. Se esconde en los detalles, en una conversación que evitas, en una mirada al espejo que no dura más de 3 segundos. Y lo peor, no viene solo de lo que los demás puedan pensar, viene sobre todo de lo que tú piensas de ti mismo. Juntos, estos 3 sentimientos crean una trampa emocional casi perfecta. Y muchas personas viven en ella durante años, incluso décadas. Permanecen en relaciones tóxicas no porque no sepan que lo son, sino porque no pueden romper con todo lo que esas emociones representan. Porque romper no solo requiere coraje, sino también acompañamiento. Y ahí comienza el giro. En el momento en que entiendes que no tienes que cargar con todo solo no necesitas tener todas las respuestas. No tienes que salir corriendo hoy. No tienes que explicarle nada a nadie. Lo que necesitas es empezar a escucharte, a aceptar tu dolor sin juicio, a hablar, aunque sea con una sola persona, un amigo, un terapeuta, un diario. Lo que importa es romper el ciclo del silencio y darle voz a tu verdad, porque una vez que es dicha, comienza a existir, y lo que existe te puede transformarse. Con el tiempo, el miedo empieza a disminuir. No desaparece de golpe, pero aprendes a caminar con él. Aprendes que el miedo solo es una señal de que algo te importa, y que salir de un lugar que te destruye es el mayor acto de valentía que alguien puede tener. La vergüenza, por su parte, pierde fuerza cada vez que te miras con compasión, cada vez que entiendes que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías, que no fue debilidad, fue supervivencia, y ahora es momento de vivir, no solo de sobrevivir. El silencio puede haberte protegido, pero ahora es momento de hablar. El miedo puede haberte paralizado, pero ahora es momento de moverse. La vergüenza puede haberte herido, pero ahora es momento de perdonarte, porque detrás de esos sentimientos hay algo más grande, tu libertad emocional. Y empieza cuando entiendes que mereces mucho más que una vida hecha pedazos. Durante mucho tiempo nos enseñaron que amarse a uno mismo era un error, que pensar en uno mismo era egoísmo, que poner límites era frialdad, que decir no era falta de amor. Y así crecimos llenos de culpa, tratando de agradar a todos,
entregándonos hasta el cansancio, silenciando nuestros deseos para no parecer insensibles. Pero hoy, más que nunca, necesitamos hablar de esto. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Amarse a uno mismo es el fundamento de cualquier relación sana. Es la base que sostiene tu dignidad, tu valor, tu capacidad de decir, merezco algo mejor. Sin amor propio, aceptas cualquier migaja, cualquier afecto torcido, cualquier excusa, porque en el fondo crees que eso es lo mejor que puedes conseguir. Y eso te coloca en un lugar peligrosísimo, el lugar de quien acepta menos por miedo a perder lo poco que tiene. El amor propio no significa aislarse, no preocuparse por los demás o vivir desde la arrogancia. Significa saber cuánto vales y no permitir que nadie te haga sentir menos. Significa entender que no tienes que romperte para mantener entero a alguien más, que no tienes que disminuirte para encajar en el mundo del otro, que cuidar de ti no es traicionar a nadie, es un acto de valentía, madurez y preservación. Muchas personas confunden el amor propio con vanidad, orgullo o frialdad, pero la verdad es que amarse a uno mismo es tratarse con el mismo cuidado, respeto y gentileza que ofreces a los demás. Es escuchar tu intuición, es respetar tus límites, es no abandonarte solo para que alguien más se quede a tu lado. Porque toda relación en la que necesitas olvidarte de ti mismo para ser aceptado no es amor, es dependencia. Reconstruir el amor propio, después de tanto tiempo de autoabandono, no es fácil. A veces duele, porque implica mirar tus heridas, todo lo que toleraste, todo lo que tragaste en silencio, todas las veces que te traicionaste en nombre de un nosotros que solo existía en tu esfuerzo. Y esa conciencia puede ser devastadora, pero también es liberadora, porque una vez que comprendes cuánto te lastimaste por querer ser aceptado, entiendes que no quieres volver a vivir así, nunca más. El primer paso para cultivar el amor propio es empezar a escucharte, preguntarte, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace bien? Y tener el valor de seguir esas respuestas, aunque te alejen de personas, lugares o patrones que conoces desde hace años. Amarse a uno mismo muchas veces implica tomar decisiones difíciles, pero son esas decisiones las que te devuelven la vida. Y lo más hermoso es que, cuando empiezas a amarte, todo a tu alrededor cambia. Dejas de aceptar menos, dejas de rogar por atención, dejas de insistir donde no hay reciprocidad y empiezas a atraer relaciones más ligeras, más honestas, más verdaderas, porque el mundo exterior empieza a reflejar la forma en que te tratas por dentro. No viniste al mundo para mendigar afecto, no estás aquí para soportar lo insoportable. Mereces amor, pero del tipo de amor que empieza contigo. Y si todavía sientes culpa por elegirte, recuerda, cuidar de ti no es egoísmo, es resistencia. En una sociedad que nos enseña a abandonarnos, amarse es un acto revolucionario. Y tú tienes todo el derecho y todo el deber de ponerte en primer lugar. Es una paradoja difícil de entender para quien nunca lo ha vivido. ¿Cómo es posible sufrir tanto después de dejar a alguien que nos hizo tanto daño? ¿Cómo puede doler tanto el corazón, incluso después de años de faltas de respeto, silencios que hieren, abusos emocionales y lágrimas escondidas? La respuesta está en la complejidad de nuestras emociones y en cómo nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra historia se entrelazan en los vínculos afectivos, incluso en los más destructivos. El dolor de la separación, especialmente tras una relación tóxica, no se trata solo de perder al otro, se trata de perder una parte de ti que fue entregada a esa relación. Cuando te entregas intensamente a alguien, incluso si ese alguien te hiere, hay una parte de ti que se proyecta en el nosotros. No amas solo a la persona, amas la idea de lo que podría haber sido, amas el sueño, amas el comienzo, que tal vez fue bonito, amas los pequeños momentos de tregua en medio de la guerra emocional, amas la esperanza de que las cosas mejoren, y cuando todo termina, no solo se va la persona, también se va el futuro que construiste en tu mente, los planes, las promesas, las fantasías, y esa pérdida es real, duele, incluso cuando sabes racionalmente que fue la mejor decisión. También hay una desconstrucción de identidad.
En una relación tóxica, especialmente cuando hay dependencia emocional, la persona se moldea tanto al otro que cuando se rompe ese lazo queda un vacío profundo, una pregunta que resuena en el silencio. ¿Quién soy ahora? La rutina cambia, el cuerpo lo siente, el vacío se instala. El cerebro, acostumbrado a la montaña rusa emocional de la relación, entra en abstinencia, porque, incluso con dolor, había un patrón, y cuando ese patrón se rompe, aparece el caos interior. El dolor de la separación también lleva consigo el peso de la culpa. ¿Hice todo lo que pude? ¿Y si hubiera tenido más paciencia? ¿Fui egoísta por rendirme? Estas preguntas aparecen como fantasmas que atormentan tu recién conquistada libertad, pero no vienen de la verdad. Vienen de la culpa, y esa culpa muchas veces fue sembrada por el propio agresor que la utilizaba como forma de control. Nunca vas a encontrar a alguien como yo. Estás tirando todo por la borda. Arruinaste nuestra historia. Esas frases siguen resonando incluso después de la ruptura y alimentan el dolor. Pero también hay otra capa, el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a estar solo, miedo a volver a empezar, miedo a enfrentarte contigo mismo y sin la distracción constante del otro. Y el miedo, como siempre, paraliza. Te hace dudar de tu decisión, te hace fantasear con volver, te hace olvidar los momentos dolorosos y aferrarte solo a los buenos. El cerebro en defensa muchas veces borra el sufrimiento y magnifica los instantes de alivio. Pero ese alivio nunca fue amor. Fue solo la pausa entre los golpes. La verdad es que dejar una relación tóxica es un proceso de duelo. Un duelo que necesita ser vivido, no negado. Vas a sentir nostalgia, vas a sentir rabia, vas a querer volver, vas a dudar, vas a llorar, vas a cuestionarte 1000 veces. Pero todo eso es parte del proceso. Y no significa que te hayas equivocado, significa que estás sanando. Porque el dolor de la separación, por más profundo que sea, siempre es menor que el de permanecer atrapado y en un ciclo que te destruye. Con el tiempo, lo que hoy es vacío se transforma en espacio. Lo que hoy es dolor se convierte en fuerza. Y lo que hoy parece un final se transforma en un comienzo. El comienzo de una vida donde ya no tienes que rogar por cariño, justificar tu dolor o adaptarte a lo que te hace daño. Una vida donde puedes por fin ser completo, libre y feliz contigo mismo, no a pesar de alguien más. No estás equivocado, por sentir nostalgia. No eres débil por extrañar. Solo eres humano, Pero recuerda, lo peor ya pasó. Tú saliste, tú te elegiste. Y eso sí es un acto de valentía y de amor. Amor verdadero. Porque el primer gran amor de tu vida tiene que ser el amor por ti. Después de la tormenta, llega el silencio. Un silencio extraño. Un vacío que no es exactamente paz, pero tampoco es ya dolor constante. Es el territorio desconocido de un nuevo comienzo. Y aquí empieza uno de los viajes más desafiantes y más transformadores de la vida. La reconstrucción emocional después del abuso. Un camino solitario en muchos tramos, profundo, lento, a veces doloroso, pero que guarda al final un reencuentro poderoso con quien realmente eres. Cuando sales de una relación tóxica, no sales ileso sales con las marcas de lo que escuchaste, de lo que toleraste, de lo que tuviste que callar. Sales con pedazos sueltos, con preguntas sin respuesta, con una versión de ti que aún no sabe bien cómo existir sola. Y todo eso es absolutamente natural. No existe un tiempo correcto para sanar. No existe un guión ideal, pero sí existe un punto de partida. La decisión de reconstruirte. No como eras antes, sino como nunca te permitieron ser. La primera etapa de esa reconstrucción es darse permiso para sentir, permiso para llorar, para enojarte, para entristecerte, permiso para no estar bien, porque fingir fortaleza solo prolonga el sufrimiento. Sanar requiere atravesar el dolor, no esquivarlo, y es en ese enfrentamiento donde comenzamos a ver las heridas con más claridad. ¿Por qué acepté tanto? ¿Qué parte de mí creyó que eso era amor? ¿Qué historias de mi pasado se estaban repitiendo allí? Estas preguntas no sirven para culpar,
Sirven para liberar, porque solo se puede transformar lo que uno tiene el valor de mirar. La segunda etapa es reconstruir la autoestima. No nace de frases motivacionales al azar, nace de pequeños actos diarios de autorrespeto, de decir no cuando quieres decir no, de salir de lugares donde no eres valorado, de mirarte al espejo y tratarte con la misma compasión que ofrecerías a un amigo, de dejar de pedir perdón por existir. La autoestima no se recupera de golpe, se riega poco a poco, como una planta frágil que necesita luz, paciencia y cuidado constante. En ese proceso, también es fundamental reconstruir tu red de apoyo. Muchas víctimas de abuso salen de relaciones con lazos sociales deteriorados o cortados. Reacercarte a quienes te quieren bien, buscar espacios seguros, crear nuevas conexiones, todo eso es parte de la sanación, porque ser escuchado y acogido, validado, es una forma de recordar que no estás solo, que tu dolor es comprensible, que tu historia importa y que sí hay vida después de la destrucción. Pero tal vez el paso más profundo de este viaje sea reconectarte con tu identidad. ¿Quién eres fuera de esa relación? ¿Qué amas? ¿Qué te da placer? ¿Qué sueños dejaste guardados? ¿Qué versiones de ti mismo, tuviste que esconder para sobrevivir? Reencontrarse es como abrir una ventana después de años con las cortinas cerradas. Al principio la luz molesta, pero luego calienta, y con el tiempo descubres que hay un mundo entero esperándote, por dentro y por fuera. Reconstruirse es entender que ya no necesitas cargar con los escombros del pasado, que sí puedes elegir qué se queda y qué se va, que puedes honrar tu dolor sin permitir que defina tu futuro, que el abuso no dice quién eres, dice quién te obligaron a ser durante un tiempo. Pero ese tiempo ya pasó, y ahora empieza un nuevo capítulo, un capítulo donde tú eres el protagonista, donde tu voz vuelve a tener espacio, donde tu libertad es sagrada. No tienes que apresurarte. Cada paso cuenta, cada elección de autocuidado, cada límite que marcas, cada decisión de no volver a lo que dolía. Porque reconstruirse no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien naciste para ser, completo, libre y profundamente en paz. Pocas cosas son tan difíciles como mirarse a uno mismo con cariño después de haber sido repetidamente disminuido por alguien que decía amarte, porque tras tanto tiempo siendo criticado, ignorado, silenciado o descartado, comienzas a creer, aunque no lo notes, que quizás mereces menos, que quizás no eres tan especial, que quizás el problema eres tú, y es ahí donde nace la herida más profunda, la de la autovaloración destruida. Pero es precisamente en ese punto donde comienza la sanación más poderosa, el renacimiento del amor propio. Amarse después de haber sido desvalorizado no es un gesto automático, es un proceso de reeducación emocional, porque durante mucho tiempo tu referencia de amor fue confusa. Aprendiste que el amor era dolor, que el afecto venía con castigo, que los elogios eran seguidos de humillación, que el cariño solo aparecía si obedecías, que la atención llegaba cuando te anulabas, y desaprender todo eso requiere tiempo, paciencia y sobre todo, compasión contigo mismo. Y es necesario empezar por lo básico, la forma en que te hablas a ti mismo, y las palabras que usas al mirarte al espejo, los pensamientos que alimentas al equivocarte, las exigencias que haces cuando te sientes vulnerable, porque la voz que más te influencia hoy tal vez ni siquiera sea la del otro. Tal vez sea la tuya repitiendo inconscientemente todo lo que escuchaste en el pasado. Eres demasiado complicado, nunca haces nada bien. No mereces ser amado, Estas frases, aunque se digan solo por dentro, siguen hiriendo, pero pueden reescribirse, y deben. Reescribir esa narrativa comienza con actos pequeños, con elecciones conscientes de respeto propio, como cuidar tu cuerpo, no para agradar a nadie sino porque es tuyo, como dormir mejor, comer con más atención, caminar, respirar profundo, como decir no cuando algo te lastima, aunque eso incomode, como dejar de insistir donde no hay reciprocidad, como alejarte de quienes no te escuchan, como rodearte de quienes te valoran,
porque el amor propio no nace de una gran transformación, florece en lo cotidiano. Otro paso esencial es acoger tu dolor sin juzgarte, porque sí, te perdiste. Sí, toleraste lo que no merecías. Sí, creíste en mentiras por miedo a estar solo. Pero eso no te hace débil, te hace humano. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, y ahora tienes nuevas herramientas, nuevos ojos, nueva fuerza. Y con eso puedes hacer las cosas diferente. Puedes protegerte, puedes cuidarte, puedes amarte. Amarte también significa aceptar tu historia sin vergüenza, mirar lo vivido con honestidad, sin necesidad de esconderlo, fingir o minimizar. Tu historia tiene valor, tus heridas tienen significado, y lo que pasaste puede haberte herido, pero no define quién eres. Eres mucho más que los errores que cometiste, mucho más fuerte de lo que crees, y mucho más digno de amor de lo que pensaste durante tanto tiempo. Con el tiempo, comienzas a notar señales de sanación. Te sientes menos ansioso, estando solo, ya no ruegas por atención, ya no te culpas tanto por priorizarte, te miras al espejo con más ternura, ya no necesitas probar tu valor, porque ya está en ti, silencioso, intacto, esperando ser reconocido. Y un día, sin darte cuenta, te sorprenderás amándote otra vez, no como un esfuerzo, sino como una consecuencia de haberte elegido, de haberte respetado, de haber sobrevivido y de haber transformado el dolor más cruel en una fuerza silenciosa. Amarse después de la desvalorización es, sobre todo, un acto de justicia con tu propia historia, y tú mereces eso, más que nunca. Después de atravesar una relación tóxica, muchas personas cargan con una duda silenciosa, casi dolorosa. ¿De verdad existen las relaciones sanas? O peor aún, ¿será que eso es para mí? Esa incertidumbre no nace del pesimismo, nace de la herida, del cansancio de haberlo dado todo y haber recibido casi nada, del miedo a caer en la misma trampa otra vez. Pero la verdad, aunque cueste creerla al principio, es que las relaciones saludables sí existen. Y más aún, son posibles para ti. Pero antes de poder reconocerlas en el otro, es necesario reconstruir la forma en que te ves a ti mismo. Porque cuando aún crees que necesitas esforzarte para ser digno de amor, tiendes a confundir intensidad con reciprocidad, control con cuidado, celos con pasión. Y así, incluso después de salir de una relación destructiva, repites patrones sin darte cuenta. Por eso, el primer paso para vivir una relación sana es desarrollar una nueva referencia del amor, un amor que no te disminuya, que no te exija desaparecer, que no transforme el afecto en moneda de cambio. Una relación saludable comienza con respeto mutuo. Eso significa que tus opiniones importan, tus sentimientos son considerados, tus límites son respetados. No necesitas justificarte todo el tiempo. No tienes que pedir permiso para existir. Hay espacio para ser quien eres, con autenticidad y libertad. Y el otro también se siente libre, porque en un vínculo sano no hay miedo a la libertad, hay admiración por ella. Otra señal clara es la reciprocidad emocional. No estás siempre tratando de adivinar lo que siente el otro, corriendo detrás, entregándote tú solo. Hay equilibrio. Tú también recibes apoyo, cariño, presencia, escucha. Y no solo en los buenos momentos, sino sobre todo en los difíciles. Una relación saludable no se construye solo con días soleados. La confianza se forja en los días nublados, cuando el otro se queda, cuando le importas, cuando se compromete con tu dolor, no como una obligación, sino como presencia. La comunicación abierta también es fundamental. Pueden hablar sin miedo, discrepar sin atacarse, hablar de sentimientos sin ser ridiculizados. En una relación sana, la vulnerabilidad no es debilidad, es intimidad. Puedes decir lo que sientes sin ser castigado y, por eso, puedes expresar inseguridades, deseos, límites, y el otro escucha, porque ama, pero con escucha, con empatía, con madurez. Además, las relaciones sanas promueven el co-crecimiento mutuo. Te sientes inspirado a evolucionar,
a ser mejor, a cuidarte, y motivas al otro a hacer lo mismo. No hay competencia, ni control, ni sabotaje. Hay compañerismo, hay apoyo, hay alegría genuina en ver feliz al otro. Porque el amor no es una prisión donde uno debe empequeñecerse para que el otro brille. Es una construcción donde ambos crecen juntos, incluso con diferencias, incluso con imperfecciones. Y tal vez lo más hermoso de todo, en una relación saludable, puedes relajarte, puedes ser tú, puedes respirar, puedes dormir en paz, puedes sonreír sin miedo, porque tu paz no está amenazada y tu presencia no se pone en duda. Hay confianza, hay seguridad, hay ligereza, y todo eso empieza a sanar lo que alguna vez fue herido, porque una relación saludable no sustituye el amor propio, florece a partir de él. Si aún no lo has vivido, no significa que no lo vivirás. Solo significa que todavía estás aprendiendo a amarte lo suficiente como para reconocer cuando alguien te ama de verdad. Y cuando eso suceda, cuando sientas que eres visto y escuchado y respetado y sabrás, has llegado, no a un lugar de perfección, sino a un lugar de verdad, un lugar donde el amor no te lastima, te acoge y te hace florecer. Tal vez te hayas preguntado con frustración o tristeza, ¿por qué siempre termino involucrado con el mismo tipo de persona? El rostro cambia, el nombre cambia, pero el guión emocional parece el mismo. Alguien que al principio se muestra increíble, pero que con el tiempo empieza a herirte, a apagarte, a atraparte en un ciclo de ansiedad, control y vacío. Este patrón repetido, lejos de ser una coincidencia, es en realidad un reflejo directo de lo que ocurre dentro de ti. Y reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo y liberarte de verdad. La repetición de patrones emocionales ocurre porque nuestro inconsciente busca familiaridad, no felicidad. Y aquello que te resulta familiar puede no ser sano, solo conocido. Si creciste en un entorno donde el amor venía acompañado de rechazo, donde el cariño era escaso, donde había inestabilidad, crítica constante o abandono, tu sistema emocional aprendió que eso era lo normal. Y ahora en la vida adulta, atraes o te atrae aquello que resuena con esas primeras experiencias. No porque quieras sufrir, sino porque tu inconsciente aún no ha aprendido lo que es un amor seguro. Este proceso se conoce como repetición compulsiva, un término del psicoanálisis que describe la tendencia a revivir, de forma inconsciente, situaciones del pasado con la intención de, esta vez, arreglar el final. Es como si al involucrarte con alguien que te rechaza, intentaras demostrar que ahora sí puedes ser aceptado y que puedes cambiar el desenlace de una historia que comenzó mucho antes, quizás en la infancia. Pero la verdad es que mientras no cures la raíz, el final tiende a repetirse, una y otra vez. Otro factor importante son las creencias limitantes que cargas sobre ti mismo, y sobre el amor. Si en el fondo crees que no eres suficiente, que necesitas ganarte el amor, que ser amado exige esfuerzo, terminarás relacionándote con personas que confirmen esas ideas. Elegirás, sin darte cuenta, a quienes no te valoran. Permanecerás, aunque duela, porque crees que eso es lo mejor que puedes conseguir, y rechazarás a quienes te tratan bien, porque te parece extraño, falso o aburrido, porque aún no has aprendido a recibir amor sin dolor, pero hay esperanza. Porque los patrones emocionales se pueden romper, y todo empieza por la conciencia, observar tus elecciones, reflexionar sobre tu historia, identificar lo que se repite y, sobre todo, mirar hacia adentro con valentía, no para culparte, sino para liberarte. Buscar terapia puede ser una herramienta fundamental en este proceso. Leer, escribir, conversar, meditar, reconectar con tu esencia. Todo eso ayuda a reprogramar lo que antes funcionaba en piloto automático y a abrir espacio para nuevas posibilidades afectivas, más conscientes, más ligeras, más verdaderas. También es fundamental dejar de romantizar el dolor. El amor no tiene que ser difícil, doloroso o sufriente. El amor no debe ser una lucha constante, un campo de batalla. El amor no debe exigirte que te pierdas para que el otro se quede.
El amor verdadero es un encuentro, no una misión de rescate. Cuando entiendes eso, comienzas a alejarte naturalmente de quienes no están listos para construir algo real contigo. Y empiezas a elegir con más claridad, más madurez, más amor propio. No estás condenado a repetir eternamente los mismos errores. Tienes el derecho y el poder de cambiar tu historia, de cerrar ciclos, de despedirte de versiones tuyas que ya no encajan y de abrir espacio para algo nuevo, algo que no te lastime, algo que no te disminuya, algo que te respete y que comience, como todo lo que es verdadero, con el amor que aprendes a darte a ti mismo. Has pasado tanto tiempo intentando ser alguien que agradara, intentando ser lo suficientemente bueno, tranquilo, fuerte, paciente. Te moldeaste, te escondiste, te entregaste, te anulaste, todo para conquistar algo que, en realidad, nunca debería haber sido una recompensa: el amor. Porque el amor no es un premio, no es una moneda de cambio, no es algo que tengas que merecer. El amor es tu derecho, solo por existir. Esa verdad puede parecer extraña al principio, especialmente si desde pequeño te enseñaron que el amor venía con condiciones. Si sacas buenas notas, te quiero. Si te portas bien, eres un buen hijo. Si eres delgado, bonito, productivo, amable, inofensivo, entonces sí serás amado. Y así fuimos creciendo con la falsa creencia de que el amor es algo que se gana con esfuerzo, con obediencia, con perfección. Pero eso es mentira. El amor que se tiene que conquistar es carencia. El amor de verdad es presencia incondicional. Eres digno, de amor, incluso en los días en que no puedes con todo. En los días en que te sientes frágil, desordenado, confundido, En los días en que no sabes a dónde ir ni quién eres. Eres digno de amor incluso cuando fallas, cuando te retraes, cuando tienes miedo. Porque el amor no se da a lo impecable. El amor se da a lo humano. Y tú eres profundamente humano, con luces y sombras, con belleza y cicatrices, con dudas y valentía. Y todo eso te convierte en alguien merecedor, de afecto, de cuidado, de ternura, sin tener que demostrar nada a nadie. Por eso el amor propio es tan urgente, porque es el recordatorio constante de que no necesitas encajar en moldes, no necesitas comprimirse en formas que te asfixian, no necesitas cumplir con las expectativas de otros para ser visto. Lo que necesitas, antes que nada, es reconocerte, validarte, aceptarte y permitir que los demás te conozcan por completo, no solo por las partes que agradan, sino también por las que te hacen real. El amor no se trata de merecerlo, se trata de encuentro, de presencia, de estar contigo mismo, y con el otro, de forma verdadera. Cuando entiendes esto, dejas de correr tras quienes te hacen sentir pequeño, dejas de intentar convencer a quienes no ven tu valor, dejas de rogar por migajas, porque finalmente comprendes que el amor que de verdad vale la pena nunca te pedirá que dejes de ser quien eres. No necesitas ser más bonito, más fuerte, más exitoso, más inteligente, más productivo, más nada. Ya eres, ahora, exactamente como eres, con tus dolores, tus historias, tus caídas y tus renacimientos. Y si alguien no puede ver eso, entonces esa persona no es tu lugar. Así que repítelo con firmeza, aunque aún te tiemble la voz. Soy digno, de amor. Soy suficiente. Soy completo. No necesito cambiar para encajar. No necesito perderme para ser amado. Soy. Y eso basta. Y que a partir de hoy te trates como alguien que realmente cree en eso. Porque esa creencia, aunque al principio sea frágil, será la base de tu libertad, la fundación de tu nuevo camino, el suelo firme donde por fin podrás construir un amor que no hiere, no exige, no encarcela, sino que acoge, sostiene y florece. Tal vez, a lo largo de este video, sentiste un nudo en el pecho. Tal vez recordaste cosas que habías intentado olvidar. Tal vez, por primera vez, viste con claridad el nombre del dolor que llevas cargando desde hace años. Y tal vez, incluso con todo eso, todavía tengas miedo.
miedo de cambiar, miedo de salir, miedo de enfrentarte a ti mismo. Quiero que sepas, está bien, porque cambiar duele. Duele más que quedarse donde ya duele, al menos al principio, pero existe un tipo de dolor que sana, un dolor que libera, y en ese dolor comienza tu reconstrucción. No estás demasiado roto para volver a empezar. No llegaste demasiado tarde para elegirte. No estás demasiado débil para levantarte. Llevas una fuerza que quizás ni siquiera sabes que tienes, la fuerza de quien ha sobrevivido, incluso cuando nadie lo veía, la fuerza de quien soportó lo insoportable en nombre de un amor que nunca llegó como debía. Ahora es hora de transformar esa fuerza en dirección, en elección, en libertad. Tu pasado no define tu destino. Lo que te hicieron no determina quién eres, y el amor que aún no has recibido del otro puede y debe empezar en ti, a partir de ahora, con cada límite que estableces, con cada silencio que rompes, con cada vez que dices no a lo que hiere y sí a lo que te devuelve. Con cada paso vas sanando, vas reencontrándote, vas entendiendo que ya no necesitas rogar por un lugar en corazones que no saben amar. Mereces una vida ligera, una vida en la que el amor no sea batalla, sino refugio, una vida en la que ya no tengas que explicarte, probarte, ni disminuirte, una vida donde puedas simplemente ser. Y esa vida no es un lujo, es tu derecho, y comienza con un gesto pequeño, pero profundamente revolucionario: elegirte a ti mismo. Así que cierra los ojos ahora y hazte esta promesa: no voy a abandonarme nunca más. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántas recaídas vengan, no importa lo que digan, esta promesa es solo tuya y en ella habita tu sanación. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte contigo. El camino continúa y no estás solo.